que el día de hoy pues tiene como objetivo aclarar dudas en el desarrollo de las 3 evidencias que tenemos en esta primera guía de aprendizaje, hacer un cortísimo repaso del presente simple y ver ejemplos específicamente del folleto, lo que queremos y debemos plasmar en nuestro folleto, que la semana inmediatamente anterior hablamos un poquitico del video, de hablar de alguien que queremos, de nuestra familia, algún amigo, pero dijimos que ya esta semana íbamos a mostrar pues algunos ejemplos de lo que sería el folleto, lo que queremos crear con el folleto. Entonces me va a permitir compartir con ustedes pantalla. Recordemos que estamos grabando este encuentro para pues revisar de nuevo ese anuncio que la teacher nos envió hace un par de días. Estamos abriendo aquí nuestro panel principal del curso y en ese panel principal vamos a encontrar el anuncio que les compartí también a el grupo de WhatsApp, haciendo la invitación a este encuentro del día de hoy. Entonces, en ese anuncio recordábamos varias cosas importantes. Lo primero, que la fecha límite de envío es este día, lunes 8. Yo los invitaría a todos que traten de hacer sus envíos, ya que, como saben, estamos en cierre de año académico. Esta instructora en particular termina su contrato precisamente el día 10. Así que yo estaré el 9 calificando ya en Sofía Plus a las personas que ya hayan enviado las tres evidencias y las hayan aprobado, por supuesto. Si no, pues tendrán ustedes que estar pendientes a la nueva asignación de instructor para el año entrante. Entonces, importante. Ayer felicité a Diana Valentina y a Lady Valentina, que ya hicieron el envío de sus 3 evidencias, ellas serán aprobadas. Espero que los demás también lo hagan y por supuesto que las aprueben, ¿no? Porque no solo se trata de enviar evidencias, sino también de aprobarlas. Hablábamos de que una de las primeras evidencias es un cuestionario que mostramos la semana anterior, que básicamente se centra en el uso del presente simple y la tercera persona. Vamos a hacer un pequeño repaso inicial con eso de las daily routines, un poquito hablar de la tercera persona. Y hablábamos también de una segunda evidencia, que es un video, una presentación de un miembro de la familia o una persona cercana a nosotros, un amigo. Les decía yo a ustedes que si no teníamos miembros de la familia o amigos, pues alguien a quien admiráramos, un ídolo, un escritor, un deportista, un líder espiritual. Básicamente lo que se busca ahí es evaluar el uso de la tercera persona de manera oral. Les decía que ese video debe tener una duración de mínimo 2 minutos, no de 30 segundos, sino mínimo de 2 minutos como lo estipula la guía. La guía de aprendizaje es muy clara en cuanto a los lineamientos. Entonces, mínimo 2 minutos en las que me cuenten ustedes los hábitos de esa persona, su rutina, qué le gusta, qué hobbies tiene, qué no le gusta. Y finalmente, la evidencia número 3, que era un folleto de nuestro programa de formación. Vamos a ver qué ideas se nos pueden ocurrir plasmar en ese folleto. Y de nuevo viene a evaluar el uso de la tercera persona, ¿cierto? Cuando digo que el programa ofrece, the program offers, o que el currículo contiene, the curricula contains, ese uso de la tercera persona que es fundamental para el presente simple. Entonces, vamos el día de hoy entonces a iniciar con esas actividades prácticas, de nuevo recordándoles nuestras 3 evidencias. El cuestionario tiene 2 intentos, si falló el primero vuelva a hacerlo, el video también está abierto y nuestro folleto. Vamos a empezar con un sencillo repaso del presente simple con actividades diarias. Por ejemplo, I have here on screen una oración que está desordenada. El video anterior en nuestra sesión del viernes pasado decíamos que para formar oraciones en el presente simple siempre vamos a empezar con un sujeto que puede ser un pronombre personal como I, you, we, she, he, it or they, o un sujeto como una persona, cuando digo Laura, o cuando digo mis papás, o cuando digo el Sena. Ese sujeto puede, por supuesto, relacionarse por su nombre propio o ser reemplazado por un pronombre. Posterior a este sujeto, indicábamos que se debe relacionar una acción, un verbo, que cuando hablamos del presente simple se refiere a acciones permanentes, habituales, rutinarias, como lavarse los dientes, levantarse, cepillarse, vestirse, ir a trabajar, estudiar, acostarse. Y por supuesto, situaciones permanentes como tener una familia, trabajar en un lugar, vivir en un espacio. Estas acciones de vivir, trabajar y tener, por lo general, indican una duración larga o permanente y por lo tanto se expresan en el presente simple. Decíamos que entonces empezábamos con el sujeto,
seguido del verbo o acción y finalmente el complemento o esa información adicional. Que ese complemento o información adicional pudiera ser una expresión de tiempo, como today, o everyday, o always, o usually, o sometimes. Y en esas expresiones de tiempo del material de estudio venían los adverbios de frecuencia. Yo los invitaba a revisar el material de estudio para poder entender cómo funcionaba el presente simple. Voy a permitirme, antes de ver el ejercicio, recordarles dónde está ese material de estudio. Pues regresamos al panel principal, porque en ese panel principal vamos a encontrar material de estudio que nos muestra cuáles son las rutinas diarias, cuáles son los adverbios de frecuencia, cómo se conjuga la tercera persona. Y se encontraba específicamente por aquí bajando en English Level 1, nivel 1, MCER a 1.1. Decía que piquen ahí, o espero que lo hayan hecho, para que vayan estudiando precisamente esos elementos comunicativos. Entonces, decíamos en ese encuentro que el presente simple se formaba entonces con un sujeto, con un verbo y con un complemento o expresión de tiempo. Hablábamos también de la tercera persona, cuando hablábamos de he, she o it. Y decíamos que la tercera persona va seguida de un verbo al que se le añade s al final. Entonces, que si voy a hablar de mí, yo digo I work. Pero que si voy a hablar de Shakira, digo she works. Y que si hablo de mí, digo I live in Bucaramanga. Pero si vuelvo con Shakira, digo she lives in Miami. She lives, she has two children, Milan y Sacha. She loves her country, Colombia. And she enjoys dancing. Entonces, enjoys, loves, lives, todos verbos en el presente simple, tercera persona. Entonces hicimos varios ejercicios prácticos y se fueron ustedes a trabajar en sus borradores de video y en sus borradores de folletos. Ya he calificado algunos que he recibido y estamos pues obviamente muy atentos a revisar. Entonces ese es el material de estudio que hay que revisar para hacer las tres evidencias. O sea, por acá creo que tenemos a alguien acá en espera, vamos a la admisión. Entonces, vamos entonces a tratar de implementar hoy una revisión. Si los elementos son sujeto, verbo, complemento, entonces vamos a ordenar esta primera oración. Yo diría que va I, continuaría con wake up, que es la primera acción del día, y terminaría con la expresión de tiempo. I wake up at 7 o'clock. Eso es una oración en el presente simple. Juan, tú que estás aquí desde temprano, ¿cómo me ayudas con esta? ¿Cómo se organizaría esa idea? O alguno de los participantes que me abra micrófono, que me cuente cómo podemos organizar esta acción que es la última del día. I go to bed at Excellent. 9 o'clock. Very good. I go to bed at 9 o'clock. Y vemos cómo sigue un parámetro repetitivo, sujeto, verbo, complemento. Thank you, beautiful. You're an angel. Bueno, entonces aquí ya se empieza a poner un poquitico más complicado. Tercera persona, el uso de la S. ¿Quién me ayuda a ordenar ese? ¿Cuál será el sujeto acá? She has. Very good. Continue. And she has breakfast always at 8 o'clock. Pues mira, acá vamos a ver algo importante. She has breakfast. She has breakfast. Fíjate que no nos deja mover. Mira, vamos a ver qué hacemos acá. Voy a ayudarte un poquito. ¿Dónde ponemos ese always? She always has. Cuando revisen el material de estudio, verán que los adverbios de frecuencia como always, never, usually, sometimes van detrás del verbo, si es un verbo diferente al to be, y después del to be, si van después. Ahora sí ya te ayudo un poquito. She always has breakfast, very good. And as you said, she always has breakfast at 8 o'clock. Entonces, has breakfast, go to bed, wake up. Esa no la vamos a mostrar todavía, esa es una negativa. Esta otra afirmativa. What about this one?
Monday, he every football plays. Tercera persona, vemos ese uso de la S. He Every place. Every place. Ojo, every no es un adverbio de frecuencia, es una expresión de tiempo. Entonces sigue con tu regla como tú la conocías. He plays. Ajá. Every Monday football. He plays every Monday football or he plays. ¿Qué es lo que he plays? Plays what? He plays football, every Monday. He plays football every Monday. Muy bien, gracias, gracias, Bella, por ayudarme con esa. Aquí aparecen unas negativas que no hemos visto. Esta está muy fácil. Her with studies friends, she. Anybody? It could be she. She what? Siempre empezamos con el sujeto. Studies. Very good. So she studies. Very good. Anything else? With her friends. Excellent. She studies with her friends. Vemos el verbo seguido después de el complemento. So, esta tampoco la vamos a ver por acá. Vamos a hacer dos más. Brush my teeth. Una actividad que hacemos todos los días para tener buen aliento. ¿Cómo nos dice eso? Sujeto. Very good. So, I brush. Recordemos qué es lo que es brush, cepillar. I brush my teeth. I brush my teeth every day. Me lavo los dientes cada día. Vamos a hacer dos más para terminar. A ver, esta está más complejita. Night, his, my dog eats food at. Uno de los caballeros. Tengo muchos caballeros aquí. Estamos todos dejando a cargo de las damas. ¿Cuál será la oración? ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿Quién es el que come? My. Ok, my ¿qué? My dog. ¿Mi qué? My dog, very good. So, my dog, ese vendría a ser el sujeto. Ahora, ¿cuál es la acción? Very good. My dog eats. Muy bien. ¿Qué es lo que come mi perro? My dog eats. ¡Se nos acabó el tiempo! His food. Se nos acabó el tiempo. My dog eats his food. Ahí nos quedaba my dog. Ya, voy a mirar. Bueno, no logramos la clasificación, pero era mi perro come su comida. Sujeto, verbo y complemento. La semana inmediatamente anterior estuvimos trabajando eso. Pero hoy vamos a avanzar un poquitico para hablar de las oraciones negativas. Porque cuando yo hablo de rutinas y de gustos, y esto les servirá para el video que tienen a hacer esta semana. Chicos, muy bien. No solamente hablamos de cosas que me gustan, sino de cosas que no me gustan. Cosas que hago y de cosas que no hago. Hoy vamos a ver de qué manera hago oraciones negativas en el presente simple. Es muy sencillo. Como siempre, vamos a empezar nuestras oraciones con un sujeto. La persona es la primera que va a indicar cómo se hace la acción. Y vamos a ver un ejemplo en las afirmativas. I walk in the street. Vamos a la persona, yo camino en la calle, sujeto, verbo y complemento. Sin embargo, surge la pregunta, ¿qué pasa si yo no camino en la calle? Vamos a ver el ejemplo. Cuando quiero hacer una oración negativa, es obligatorio en inglés hacer el uso de algo que se denomina un auxiliar.
Es una palabra en inglés que ayuda a formar la negación. Tenemos dos ejemplos de auxiliares, do not y does not, que se pueden contraer como don't, que es la contracción de do not, y como doesn't, que es la contracción de does not. La semana anterior establecimos que cuando hablamos de el tercero, he, she o it, de la tercera persona, en las oraciones afirmativas es necesario ponerle S al final del verbo. Lo mismo pasa en las negativas. Es decir, que si yo voy a hablar de he, she o it, el auxiliar que voy a utilizar es doesn't. Y si voy a hablar de you, we o they, el auxiliar que voy a utilizar es do. Vamos a ver entonces cómo nos cambiaría a negativo dependiendo de la persona si voy a utilizar don't o doesn't. Dejémonos que entonces don't está para I, you, we, they y doesn't está para he, she, and it, lo que llamamos la tercera persona. Entonces, dependiendo del sujeto, para poder conjugar, nosotros tenemos que tomar la decisión. Voy a utilizar don't o doesn't. Vamos a ver ejemplos particulares. Vemos que es muy sencillo. Recordemos nuestro ejemplo que aparecía anteriormente. I walk. I walk. Yo camino. O sea que si quiero decir que yo no camino, diría I don't walk. Tengo que añadirle al sujeto la expresión don't o la expresión doesn't, seguida del verbo y finalmente el complemento. Ojo, ese verbo que vemos ahí en negro va a ir sin la S, porque la S la lleva el auxiliar doesn't. Así que yo no voy a poner también el verbo con S porque sería redundante poner el doesn't y el verbo con S. Miremos este ejemplo. David and Thomas, ese es el sujeto. Recordemos que David and Thomas son ellos. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Don't or doesn't. Tengo que hacer el análisis. Ellos siempre van a trabajar con don't. David and Thomas don't write. Y añadiré mi complemento como don't write in the paper. Es una oración negativa. ¿Cuál fue la diferencia con la afirmativa? Que tuve que añadir un auxiliar. En este caso, el auxiliar don't, porque el sujeto de la oración eran ellos. Y siempre que trabajo con I, you, we, and they, debo utilizar don't. ¿Cuándo utilizo doesn't? Cuando estoy trabajando con he, she, and it. Miremos el ejemplo acá. En una afirmativa, diríamos que Camila writes in paper. Afirmativa, le agregamos la S porque estamos hablando de ella, tercera persona. Pero si yo tengo que conjugar en negativo, como es ella, acabamos de ver que el auxiliar para Camila sería Camila doesn't. Doesn't. Y el verbo lo vamos a poner en su forma base, en su forma normal. Vamos a ver que ahí nos van a arreglar eso y nos van a quitar esa S, porque esa S no debe ir ahí. Debo decir Camila doesn't write, para no ser redundante y no poner la S tanto en el auxiliar como en el verbo. Teacher, muy sencillo. Entonces, para cambiar una afirmativa negativa, lo que voy a hacer es ponerle un auxiliar don't o un auxiliar doesn't. ¿Cuándo uso doesn't? Cuando estamos hablando de he, she o it, como en el ejemplo que estamos hablando de Camila. ¿Cuándo utilizo don't? Cuando estamos hablando de I, you, we, and they. Siempre el verbo, después del do o del does, irá en forma base, es decir, sin la S. Vamos a practicar esto a ver si lo estamos entendiendo. Mientras miramos si hay, no hay nadie para darle la entrada. Quería ver si alguno estaba por ahí. Entonces vamos a ver esta oración. Muy sencillo. My father. Así que mi papá no fuma. Recuerden que para el video me van a contar los hábitos de los miembros de su familia. ¿Qué escogeríamos en este caso, guys? My father doesn't smoke or my father don't smoke. ¿Cuál será correcta? Any ideas? Ajá.
¿Quién es my father? ¿Quién es mi papá? Yo hago el análisis. Mi papá es él, ¿cierto? Tercera persona. Entonces digo my father. Doesn't. Very good. No les da pena, hablamos al micrófono. ¿Cuál será la oración aquí? Si soy vegetariano es porque hay... ¿Cuál será la oración? Don't or doesn't? Por acá. I don't. Very good. I don't eat meat. Eso es parte también cuando me hablen de sus papás, cuando me hablen de su novia, de su novio. Entonces me van a decir, he doesn't smoke. He doesn't eat meat. Vámonos con esta. We doesn't listen or don't listen to the radio. ¿Cuál creen que es la correcta? We don't. We don't listen. Excellent, thank you, darling. No te me vayas, no te me vayas. Hazme tú la siguiente. A ver cómo nos va con esa. Alice and Mark in London. Alice and Mark in London. Alice and Mark don't live in London. Excellent. Alice and Mark don't live in London. Ellos, Alice and Mark son ellos. Vamos con la siguiente. Due to the cinema at the weekends. You don't go or you doesn't go. Which one is correct? You. ¿Será que you va con doesn't or? Anybody? You. Don't go. Excellent. You don't go to the cinema at the weekends. Entonces vemos una negativa. A teacher. Hasta es interesante. ¿Quién es un profesor? Un profesor será I, you, we, he, she, it. ¿Quién es un profesor? Very good. Entonces digo, a teacher doesn't o a teacher don't. ¿Cuál será correcta? A teacher doesn't work in a shop. Excellent. A teacher doesn't work. Very good. Ya entendemos cómo funcionan las negativas. Y vámonos con las dos últimas. A builder, un constructor. Recordemos que builder viene del verbo build o construir. Entonces decimos a builder doesn't. Wow, teacher. Una extra y distractora. So a builder, what do you think, guys? Don't or doesn't? Doesn't work. A builder doesn't work. Very good. Vamos con la última. A waiter. Un mesero en el restaurante. A waiter. A waiter. Doesn't work. Doesn't work. Fíjense qué sencillo es hacer afirmativas y hacer negativas. Pero vamos a hacer un ejercicio más complejo. Ustedes me van a ayudar a mí a completar las oraciones de acuerdo a una situación en particular. Vamos a buscar por aquí donde tengo mi ejercicio. Por aquí. Cerró la que tenía yo ya lista acá para ustedes. Aquí. Vamos a revisar una persona que nos va a ir contando su rutina diaria. Y nuestra responsabilidad va a ser ir abriendo las opciones. Puede que nos salga una oración afirmativa, puede que nos salga una oración negativa. Tenemos que determinar qué está esa persona haciendo en un caso particular. Por acá vamos a buscar entonces. Si encuentro que yo ya tenía abierto, pero que se me cerró. Esta página me gusta mucho porque tiene muchos videos de películas que seguramente ustedes ya han visto y nos habla del presente simple, de sus formas afirmativa o negativa. Vamos a ver aquí si encontramos un ejercicio. A ver aquí. Este sí, encontramos algunos que tengo. Hay como muchos, pero vamos a ver cómo lo desarrollamos.
para llenar, son todas para llenar. Quiero una que también tenga de selección múltiple para que no sea tan complejo para ustedes. Acá. Vamos a ver. Y de uno real, no de tanto matachito, pero bueno. Vamos a hacer este, a ver cómo nos va con este, a ver si nos ayuda. Tercera persona, primera persona, afirmativa, negativa. Entonces, muy bien. Yo voy a hacer las primeras y ustedes me van a ayudar con las otras. Entonces, aquí vamos a abrirle, darle clic al video. Si nos carga, ir revisando. Good night, Edith. Good night, Mark. Entonces, aquí tengo que completar yo con la pregunta. Entonces, yo digo, what does Gru do every evening? ¿Qué hace Gru cada día? Me quedó bien, me dice bien. Good night, Mark. Hold the horses. Who are you texting? My friend Avery. Avery. Eh? Avery. Is it that girl's name or a boy's name? Entonces aquí es otra pregunta. Vamos a ver, dice, it girls or name is name a boys. Entonces yo le voy a decir, is it a girl? Ok, vamos a ver. Girls. A boys. It is girls or it is a boy or a girl's name. Vamos a ver acá. Is it a boy's name or a girl's name? Vamos a ver si nos queda bien. Dice, ¿este es un nombre de niño o un nombre de niña? Vamos a volver a ver qué dijo Gru. Oh, hold the horses. Who are you texting? My friend Avery. Avery. Eh? Avery. Is it the girl's name or a boy's name? Is it the girl's name or the boy's name? Preguntó ella. Entonces, vamos a ver. Is it the girl's name or a boy's name? Vamos a ver si nos quedó bien. Perfecto, nos quedó perfecto. Está muy difícil. Tranquilo, tranquilo. No, it doesn't matter unless it's a boy. Quiero una negativa. No, it doesn't matter unless it's a boy. It doesn't matter, no importa. Vemos esa negación con it doesn't. ¿Ven? Aparece el sujeto, aparece el auxiliar y aparece el verbo. Vamos a volver a escuchar. No, it doesn't matter unless it's a boy. It doesn't matter, nos dice él. No, it doesn't matter unless it's a boy. It doesn't matter. Entonces escogimos nosotros it doesn't matter, le damos clic y nos quedó perfecto. Estamos viendo cómo en contexto aparecen las afirmativas y las negativas. Oh, yes. Sometimes I stare at it and imagine a little chick popping. Vamos a ver. Dios mío, oye, ¿qué pongo aquí? Vamos a volver. Does it matter? No, it doesn't matter unless it's a boy. I know what makes you a boy. Who you do? Your bald head. Oh, yes. Sometimes I stare at it and imagine a little chick popping out. Entonces, mira, ahí una está utilizando un adverbio de frecuencia. Sometimes. Uno de los que viene en el video del material de estudio. Sometimes I stare. Y nos queda perfecto. Está más difícil que hizo la teacher, pero yo quiero que ustedes hagan uno, ustedes conmigo. Routines, simple present. Vamos a abrir aquí otro videito que esté más sencillo y que ustedes me ayuden, porque teacher, eso está muy complejo. Entonces vamos a ver este. A ver cómo nos va con este. Hey, good morning, Metropolis. It's now 5 after the hour of 6 a.m. in the big monster city. Temperature's a balmy 65 degrees, which is good news for you reptiles, and it looks like it's going to be a perfect day to maybe, hey, just lie in bed, sleep in, or simply work out that slab that's hanging over the bed! Get up, Sully! Uy, no, teacher, eso está muy complejo. Vamos a hacerlo, vamos a tratar de hacerlos unos. Entonces voy a volver a escuchar qué dice la oración. Or simply work out that slab that's hanging over the bed! Get up, Sully!
Entonces, ahí dice, ¿alguien quiere tratarlo? ¿Nadie quiere intentarlo? Teacher, está muy complejo. Or simply, work out that slab that's hanging over the bed! Get up, Sully! ¿Nadie quiere intentarlo? Bueno, démosle a la siguiente entonces. Escojámoslo aquí en desorden. Vamos a ponerlo así, a ver si alguno quiere intentar el otro ordenar la oración. Ahí lo hicimos corriendo, no nos quedó bien. I don't believe I ordered a wake-up call, Mikey. Hey, let's talk more! Bueno, aquí nos dicen que hay una palabra extra. I don't believe that I ordered a wake-up call, Mikey. Vamos a ver cuál de estas sobra. I don't believe I ordered a wake-up call, Mikey. Hey, let's talk more! ¿Alguien sabe cuál palabra es la que sobra? I don't believe that I ordered a wake-up call, Mikey. Vamos a volver a verlo. Ahí aparecen los subtítulos. I don't believe I ordered a wake-up call, Mikey. Hey, let's talk more! ¿Alguien sabe cuál es la palabra extra? Fíjense cómo viene la negativa. Sujeto, auxiliar negado, verbo. Esta es la palabra extra. Vamos a marcar. Dice correcto. I don't believe I ordered a wake-up call. Ese that no es necesario. Vamos a hacer dos más. Hey, let's talk more pain, Marshmallow Boy! Feel the bird! You call yourself a monster? Scary feet, scary feet, scary feet. Oh, the kid's awake! Okay, scary feet, scary feet, scary feet, scary feet, scary feet. Kids asleep! Twins! In the bunk bed! Ooh, I thought I had you there. Vemos que él está haciendo su Sally, here we go. rutina diaria, Ready? ¿no? Levantándose, It's over here. estirándose. Don't let the kid touch you! Don't let it touch you! Don't let, ahí me falta, miren, una negativa seguida del verbo. Aquí me piden que ponga una palabra. Vamos a volver a ver qué nos dicen ahí. Look over there! Don't let the kid touch you! Don't let it touch you! Don't let the kid touch you. Don't let kid ahí. Vamos a volver a escuchar. Oh, look over there! Don't let the kid touch you! Don't let it touch you! ¿Alguien quiere completar? Don't let it touch you. That's the word. Entonces, uy, teacher, eso es complejo. Para que ustedes puedan hacer esas actividades, recuerden, aquí en el material de estudio. How often do you study Es donde nos English? explican en estas 22 paginitas que vienen en esta parte de Dear introducción. learner, Aquí this es donde material- nos van a explicar las rutinas diarias, los adverbios de frecuencia, cómo hacer conjugaciones de los verbos en el presente simple, cómo se hacen afirmativas, cómo se hacen negativas, cuáles son las rutinas diarias, cómo hago para utilizar expresiones de tiempo como at, on, in, cómo trabajar con los adverbios de frecuencia. Y aquí en estas prácticas 2, 1 y 3, ustedes van a tener ejercicios de selección múltiple, ejercicios de apareamiento, ejercicios de completar. Aquí, por ejemplo, en este particular que estamos mostrando, tiene que completar. Y bueno, teacher, a mí casi no me gustan los de completar, quiero que me muestre otro tipo de ejercicios. Entonces, ahí también van a tener ustedes ejercicios, bueno, este también es de completar, todos nos están saliendo de completar, pero por supuesto tenemos otras opciones, algunos de rutinas diarias, aquí de arrastre, como podemos ver a la imagen en particular. Hay aproximadamente unos 15 ejercicios diferentes que les van a servir a ustedes para que ustedes puedan contestar el test, el cuestionario. Este, por ejemplo, es de verdadero o falso. Voy a marcarlo aquí, así aleatoriamente. Cuando yo le doy verificar, me indica, me quedaron todas bien, pero si me hubiera quedado mal, mire, esta me quedó mal, me quedó en color rojo. Y fíjense cómo utilizamos la tercera persona. Entonces, la obligación de ustedes es estudiar este material y después de que estudien el material, sí van a hacer las 3 evidencias. ¿Dónde encontramos las evidencias? Por si alguno de ustedes se está vinculando hoy y no estuvo en nuestro encuentro pasado, picamos de nuevo en el panel principal, bajamos, bajamos, bajamos. Lo primero que va a aparecer es el material de estudio, ¿cierto? Vamos a encontrar el material de estudio aquí, English Level 1. Debajo del material de estudio vamos a encontrar la guía de aprendizaje, que ya mostramos en nuestro encuentro pasado.
Y por allá en la página 12 de la guía de aprendizaje vamos a encontrar la explicación de las 3 evidencias que tienen que ustedes realizar. Dijimos que la primera evidencia va a ser un cuestionario, ¿cierto? Entonces, en ese cuestionario, ustedes van a tener, después de estudiar este material, fíjense precisamente en la página 12, van a tener 15 preguntas que tendrán que desarrollar con el uso de la tercera persona. Aquí también les explican los requerimientos del video, que tiene que ser un video, como les dije hace un rato, de 2 a 5 minutos, que me tienen que describir primero quiénes son ustedes, sus datos básicos, el nombre del curso, el nombre de esta teacher, Laura Pinzón, y después imágenes sobre el personaje, miembro de la familia o amigo, en el que me van a contar el nombre completo, la edad, la fecha de cumpleaños, la profesión, las actividades, tiempo libre, acompañado de imágenes, frases, textos cortos y elementos gráficos que les permitan a ustedes hacer una descripción apropiada. En el encuentro pasado mostrábamos un ejemplo, un videíto, revisen la grabación del encuentro pasado, que ya les muestro dónde está, para que entiendan cómo hacer ese video. La tercera evidencia va a ser un folleto, en el cual ustedes tienen que describir las características del programa de formación que ustedes están cursando. Hacerlo de una manera digital, interesante, utilizando Canva, en el que me cuenten información básica del programa, expectativas e intereses que se vinculen a su interés particular por estudiar el programa de formación. Ustedes van a tener que escribir entre 70 y 150 palabras en ese folleto, y ese folleto lo van a tener que adjuntar. Eso nos dice nuestra guía. ¿Dónde está el espacio de las evidencias? Justo aquí. Vamos a encontrar debajo, sigo bajando, aquí donde dice actividad de aprendizaje GA1 24020 2501, tenemos el espacio de cuestionario, tenemos el espacio del video y tenemos el espacio del folleto. Teacher, muéstrenos por favor ejemplos de folletos que podemos nosotros tener acceso. Por ejemplo, hay una página, yo les escribí aquí Online Course Flyer, y ustedes pueden, por ejemplo, aquí, es un ejemplo de muchos, en Canva, encuentran ustedes. Aquí hay unos muestrarios, aquí donde ustedes pueden descargar diferentes ejemplos de cómo pueden crear su flyer. Visualmente hablando, ¿cuál es la distribución, cierto? Ahí podemos tenerlo a una página, o, tengo varios, a buscar, o podemos hacerlo con los de Canva. Les mostraba yo los de Canva Flyers. ¿Qué es un flyer? Un flyer es un folleto, ¿cierto? Lo llamamos eso que se le da a las personas en la mano, un volante, ¿cierto? Un flyer template, en inglés se dice flyer. Entonces, en esos flyers templates, por ejemplo, los de Canva, ustedes pueden imprimirlos, ahí les dan ya las imágenes bonitas para que ustedes estén poniéndolo. También lo pueden buscar, por supuesto, en inglés, en español, folleto, plantillas. Vean folleto, plantillas, y ahí les dan muchos ejemplos de folleto aquí a 3 caras. De hecho, son los folletos más comunes que nosotros manejamos aquí en Colombia. ¿Qué elementos voy a tener yo en mi Academic Flyer o en mi folleto? Vamos a empezar, yo les recomendaría que ustedes pongan un título que llame la atención de la persona que está entrando al programa. Teacher, ¿pero de qué es lo que tiene que ser mi flyer? ¿O de qué es lo que tiene que ser mi folleto? Pues del programa de formación, animación digital, que es el que ustedes están haciendo. Imagínense que ustedes trabajan en el SENA y quieren hacer una promoción. Entonces, ustedes ahí van a tener que contar qué es este programa de animación digital. Algo como bienvenido a su futuro, innove con nosotros. Utilicen ustedes imágenes visuales. Por supuesto, el logo de nuestra institución, lo que representa para ustedes este programa. Hagan una presentación general del mismo. ¿En qué consiste el programa? ¿Cuáles son las oportunidades profesionales que ustedes pueden tener en este programa? ¿Por qué es un espacio único acá en Colombia? ¿Cuáles son los lugares, las fechas y los requerimientos que uno debe cumplir para poder entrar? ¿Qué requisitos debo tener? ¿Cuál es la duración del programa? ¿Cierto? ¿Cuál es el perfil de egreso? También pueden incluir algunos testimonios, frases de algunos estudiantes, la mejor experiencia de mi vida, por ejemplo. La información de contacto, pues es un programa ofrecido por el SENA, pues ¿dónde puedo yo acceder a la información del programa si me quiero inscribir?
También es importante pues que para que este flyer o este folleto pues tenga impacto, pues de una manera distribuida que sea simple, de fácil lectura, ¿cierto? Que haya mucho espacio. Utilicen ustedes logos, colores fuertes que llamen la atención, sean consistentes con el uso de las fuentes. Prioricen un título, un subtítulo, detalles. Utilicen herramientas como Canva, PowerPoint si quiere. Cuéntenos cuáles son los elementos que tiene su programa de formación. Y yo les decía en el encuentro anterior que ustedes toda esa información la pueden encontrar aquí que de hecho ustedes la tuvieron que haber visto en su inducción, en el diseño curricular del programa y en la información del programa. En realidad solo tienen que presentar de 75 a 150 palabras, entonces es muy sencillo realizarlo. Recordar utilizar la tercera persona, la S al final del verbo, cada vez que vayan a presentar una idea. Incluyan visuales en este programa que ustedes, pues, por supuesto, tienen un factor o una característica de innovación en el perfil que ustedes tienen de ingreso aquí, son muy creativos, hagan algo que sea, por supuesto, acogedor para la audiencia que los va a leer. Entonces, esa es la tercera evidencia que ustedes van a cargar en nuestra plataforma. Importantísimo hacerlo todo antes del 8. Ustedes saben que ustedes van a poder seguir después haciendo envíos más adelante y cuando estemos en periodo de vacaciones, pero pues es mi deber para que no se les acumulen, para que no tengan de pronto ustedes en muchísimas actividades después que se vayan agrupando, pues dediquen este fin de semana que está largo, que está tranquilo, para que yo pueda hacer la evaluación de sus juicios y nos vayamos todos tranquilos. Quiero saber en este momento si alguno tiene algunas preguntas. Básicamente nuestro encuentro de hoy es para aclarar esas dudas, para entender si tienen alguna duda o de pronto confusión o preguntas sobre el desarrollo de las evidencias. Justin, John Freddy, Sebastián, Juan, Dana, Daniela y Lady. Abro micrófonos para que me cuenten qué dudas tienen. Pues si no hay ninguna pregunta, los invito entonces a que inicien o continúen con su trabajo. Hay varios aprendices que ya hicieron 1 o 2 evidencias, pero no muchos han hecho las 3 evidencias. Entonces estaré atenta a revisarlas, a que cumplan con sus requisitos. Recuerden siempre revisar el centro de calificaciones, ya que en caso de que hayan reprobado, pues puedan volver a hacer los ajustes y hagan los envíos de acuerdo a lo que se solicita. Entonces, pues si no hay ninguna pregunta, los invito a seguir trabajando y quedo atenta a acompañarlos en esta parte final de nuestra primera guía de aprendizaje. Les agradezco que hayan estado aquí conmigo. Les pido se retiren para que yo pueda ser la última en abandonar el espacio y generar la grabación. Muchísimas gracias y que tengan un feliz fin de semana y día de velitas. Thank you so much. Thank you, Mr. Juan. Thank you, guys.